Voy. Ya Listo, empiezo. ahí ya Listo. arrancó. Sí. Bueno, buenas tardes, noches para tanta gente amiga del Semillero del Pacífico de la Universidad de los Andes. Esta es nuestra primera sesión de este segundo semestre del año 2022 y esta primera sesión del semestre, pues vamos a tener digamos que un regalo para todos en el Semillero del Pacífico y es dos invitados absolutamente maravillosos que aceptaron venir a conversar con todos nosotros sobre uno de los temas que siempre ha inspirado tanto desde tantas perspectivas eh, sobre el cuidado, sobre lo común, sobre lo colectivo, sobre eh, la tradición, sobre la cultura, sobre la salud, sobre las políticas sociales basadas en una identidad colectiva y en unas formas de organización social de donde tantas lecciones el Pacífico le ha dado al resto de la sociedad e incluso afuera también de Colombia en lecciones tan importantes de que aprender. Eh, estos dos invitados son pues personas a quien he comenzado a conocer recientemente como Daniel Suárez Vaquero y que en este momento está en Texas, en Austin, Texas, pero que parte de su trabajo doctoral asociado a la partería va a ser, digamos que, material importante para la conversación de hoy. Y esa conversación tenía que ser, obviamente, con quienes están al frente de eso que es en el día a día de la partería y quién mejor que Lisette Quiñones, que a través de la experiencia de Azoparupa, que es la organización pues, más importante que ha dado lecciones más importantes en el país sobre partería en el Pacífico colombiano y de la Federación de Parteras, pues da tanto para ofrecer. Y Daniel y Lisette aceptaron venir al semillero y hacernos una presentación y generar pues una conversación con los miembros del semillero. A Daniel y a Lisette les quiero contar muy rápidamente de qué se trata el semillero y para algunos de los que están llegando y que no necesariamente conocen, pues les da alguna digamos, idea adicional de dónde viene todo esto. Pero también para recordarle a los miembros del semillero que han estado aquí tradicionalmente conectados y sintonizados con esta idea de qué es el Semillero del Pacífico. El Semillero del Pacífico nació hace unos 5 o 6 años por una serie de inquietudes de estudiantes en la Universidad de los Andes y profesores que teníamos algún tipo de conexión con el Pacífico de muchos tipos. El caso mío personal es una conexión de corazón que vino desde mi investigación de mi tesis doctoral, solo que bastante antes que la tesis doctoral de Daniel probablemente, pero por allá a finales de los años 90 yo me empecé a interesar muchísimo desde mediados de los 90 por el proceso de titulaciones colectivas a comunidades negras derivado de la ley 70 y me empecé a interesar por esto que estaba apenas comenzando en el país y lo empecé a estudiar y se volvió tema importante de mi tesis doctoral. Y desde eso no lo he soltado y el Pacífico no lo he soltado en su cariño y en acogerme en mis investigaciones. Pero también en la Universidad de los Andes, en esta época, digamos, de hace unos 5 o 6 años, tenía muy poca gente que venía de la región pacífica, muy poquitos estudiantes contados con la mano que empezaron a contactarme por ese interés por el Pacífico y empezaron a invitar a que creáramos algún espacio de conversación sobre distintos temas que tenían que ver con el Pacífico, temas sobre la discriminación racial que sabemos que existe en el país, en la sociedad y en particular en ciudades tan frías como Bogotá, la poca presencia de gente de la costa pacífica en la universidad y el hacernos preguntas de por qué es así, por qué hay tan poca representación de gente del litoral pacífico en universidades de alta calidad como la Universidad de los Andes.
Y todo eso fue llevando a que nos organizáramos como semillero, a empezar a invitar gente a conversar sobre esos temas, a que empezáramos a preguntarnos el por qué era esa baja representación, no solo en la Universidad de los Andes, sino en muchas universidades de alta calidad del país, de jóvenes del litoral pacífico, que en todo caso año a año se graduaban de los colegios del litoral y no entraban a estas universidades. Todo eso derivó en un montón de cosas más que incluyen, entre otras, y tal vez de las más, yo creo que de los logros más grandes del semillero, el haber motivado a que la Universidad de los Andes se montara en el programa Palante Pacífico, un programa de becas basado en donaciones que se recolectaron hace unos años, hace unos 4 años ya, donaciones que permitieron que entraran estudiantes del litoral pacífico a estudiar en la Universidad de los Andes, y decirlo con mucha alegría como hoy en la Universidad de los Andes, hoy hay más de 45 estudiantes financiados por el programa Palante Pacífico, todos ellos egresados de colegios de los 64 municipios del litoral. Eh, y es pues una felicidad y un orgullo y un ánimo que nos da saber que estos estudiantes hacen parte de este programa. Varios de ellos están en este momento conectados y saben que estoy hablando de ellos con la alegría que me da saber que están hoy en la lucha de estudiar, de pasar materias, de aguantarse el frío de Bogotá, de venir de una región tan distinta a Bogotá y sin embargo hacer todo este esfuerzo para estudiar algo que muy probablemente en el futuro va a tener un impacto grande sobre la región del Pacífico. Eso simplemente para darles una introducción. Y a las otras personas que están aquí y que no saben mucho del semillero del Pacífico, ahorita en el chat, mientras arrancamos la presentación de Daniel y de Lisette, les ponemos el link del semillero del Pacífico para los que no conocen la página en donde consignamos y compartimos información de lo que hacemos. No me voy a alargar más y voy nuevamente entonces a darle la bienvenida a Lisette y a Daniel para que nos cuenten sobre su trabajo de colaboración entre la práctica y el análisis, digamos así, de la academia, el análisis de lo académico de la partería, pero con las voces de quienes hacen partería en su día a día, como es Lisette y toda la experiencia de Azoparupa. Entonces, una bienvenida a ambos y a partir de este momento ustedes tienen la palabra. Daniel y Lisette habrán acordado cómo van a desarrollar la conversación, y al resto de personas lo que les vamos a pedir es que vayan anotando sus preguntas o inquietudes que tengan para ellos, y Francisco nos va a ayudar a recoger esas preguntas. Pueden ser a través del chat que tenemos aquí abierto de la sesión, para que con esas preguntas después Francisco nos ayude a moderar la conversación mientras vamos avanzando. Entonces, de nuevo, Daniel y Lisette, muchas gracias por estar acá. De verdad estoy muy emocionado y muy agradecido que ustedes hubieran aceptado esta invitación. Y adelante, tienen la palabra. No, muchísimas gracias, doctor Cárdenas, por este espacio, por esta invitación, a Lisette por haber aceptado compartir este espacio con nosotros. Como le estaba diciendo al doctor Cárdenas, cada vez que recibo algún tipo de invitación para hablar sobre este trabajo de mi tesis doctoral, lo primero que pienso es: voy a escribirles a las parteras para que ellas vengan a ese mismo espacio para compartir el privilegio que yo tengo de hablar a la academia. Porque muchas veces las comunidades y las personas que participan en esos espacios y en esos procesos de investigación se convierten únicamente en datos y en seres por los cuales los investigadores toman beneficio, en vez de seguir exaltando y mostrando a las personas con las que conjuntamente realizamos procesos investigativos. Entonces, inicialmente yo voy a hablar brevemente y rápidamente sobre el trabajo que hicimos, y luego le daré paso pues a Lisette para que pueda compartirnos parte de su experiencia en el proyecto con la academia, y para que podamos entablar relaciones entre las parteras que se encuentran en comunidad y la academia, que muchas veces quiere ser parte, pero
en ocasiones sucede que la academia se comporta de una forma más extractivista en vez de tomar en cuenta las voces, los deseos y los ideales de las personas que se encuentran en comunidad. ¿Me podrías dar permiso para compartir la pantalla? Tengo una pequeña presentación. Muchísimas gracias. Ahí ya está, ya debe ser posible. Ok. Listo. Entonces, gracias a todos. Mi nombre es Daniel Suárez Vaquero. Los pronombres que uso son he y él. Actualmente soy un postdoc en la Universidad de California de San Francisco y quisiera empezar esta charla con un fragmento del documento Partería, Saber Ancestral y Práctica Viva, en el cual la Soparupa colaboró con el Banco de la República para crear un repositorio enorme sobre lo que es la partería en Colombia. Y dice así, que también hace parte del prefacio de esta investigación. Dice, nacer partera es un don, dicen las mujeres del Pacífico, cuyas manos florecen para dar a luz a cientos de criaturas que nacen cada día. Su conocimiento se transmite de madre a hija, de abuela a nieta, y se remonta al origen de los tiempos formando una enredadera de saberes, de prácticas de raíces y plantas, y de flores que brillan al son de la música del guasá y de la marimba que suenan al ritmo del canalete, que se mueven apresuradamente por los ríos hasta llegar al lugar donde las espera una mujer que va a dar a luz. El arte de la partería es muy antiguo, oficio que se ha transmitido de manera oral, de generación en generación. En la región del Pacífico Sur colombiano es una práctica arraigada a su cultura, a su herencia africana, a las mujeres rurales y a las abuelas sabias de esas espesas selvas, de esos ruidos y de esas costas del litoral pacífico. También quisiera dedicar esta presentación e investigación a todas las mujeres de Colombia, especialmente a las parteras tradicionales afrodescendientes indígenas. También quiero dedicarle esta presentación a María Elvia Mosquera, quien hizo parte de esta investigación y me hizo pensar en el amor de la partería tradicional. Ella desafortunadamente fallece el 25 de marzo del 2021 y quiero darle las gracias a ella por amar tanto su parterismo, como ella lo ha llamado, y ayudar a nacer tantas vidas en todo Colombia. También quiero reconocer el territorio desde que estoy hablando. Yo honro el territorio ancestral en los cedidos de los humanos y la nación Tonkawa, que fue renombrado como Austin, Texas. Yo honro y respeto a todos aquellos cuyas relaciones históricas con la tierra continúan hasta el día de hoy y levanto las manos en señal de respeto a los ancianos del pasado, del presente y del futuro, ya que ellos guardan los recuerdos, las tradiciones, la cultura, la esperanza de los pueblos indígenas. Mi relación con las parteras tradicionales empieza como un enfermero de sala de partos. Como un enfermero de sala de partos es complejo y es intrincado poder intentar vencer el sistema y vencer y cambiar la forma en la que llegamos al mundo. Sin embargo, las parteras tradicionales siempre han estado ahí haciéndolo día a día, a pesar de todas las barreras. A pesar de que en Colombia, por su orografía compleja, en donde las guerrillas y las bandas narcotraficantes han dejado heridas profundas y grandes, no ha sido una tarea fácil. En muchas zonas rurales el acceso a los servicios de salud, como todos lo sabemos, es limitado y costoso, y con un gobierno que históricamente no se ha enfocado en esas regiones y las ha hecho pasar, el problema aumenta. Además, viajar de las áreas rurales a las grandes ciudades no es algo factible para muchas mujeres. Eh, Hay que reconocer que la partería tradicional es parte de la herencia cultural intangible de Colombia y eso fue hecho gracias a todo el trabajo por Asoparupa, y que la partería tradicional se refiere al saber ancestral del cuidado de los niños, de la gestación, del parto, del proceso de puerperio, y no solamente eso, del continuum reproductivo de las comunidades. Esta labor es usualmente llevada a cabo por mujeres locales y es dado a través de las experiencias adquiridas por sus sentidos y por sus experiencias de vida. La labor de las parteras tradicionales es eh, muy importante en el país, y en un país donde hay una extensa área rural, ellas tienen un rol crítico y central. De hecho, como podemos ver en la gráfica, estos son los partos no atendidos por médicos cada año en Colombia, y podemos ver que inclusive las parteras tradicionales atienden más partos que las mismas enfermeras y las mismas auxiliares de enfermería. Em, pero ha habido un decrecimiento en los partos que han atendido
tanto las parteras como en el área de la enfermería, pero no piense que esto es porque el sistema de salud ha alcanzado las regiones. De hecho, las mujeres han tenido que ir fuera de sus regiones para buscar proveedores de salud formal, poniendo en riesgo su vida, ya que pues en Colombia coexisten dos sistemas de salud, el formal y el tradicional. Entonces nos encontramos que a pesar de este rol crítico que tienen las parteras en el país y en la sociedad, ellas están enfrentando un riesgo de desaparecimiento, ya que las bases de lo que es la partería tradicional y el conocimiento todavía no está bien entendido. Por lo tanto, para ir más a profundidad del conocimiento de la partera y proveer como una visión del desarrollo de prácticas y de políticas que nos lleven a entender y a preservar la partería en Colombia, tenemos que llenar un vacío en la investigación y encontramos este problema de pérdida del conocimiento. A lo cual la pregunta que pues nos llevó a dar es cómo es ser una partera tradicional del Pacífico colombiano, porque pues cómo vamos a empezar a plantear políticas si no entendemos cómo es ser para ella ser una partera. Y para llevar al cumplimiento de llenar este vacío, nos propusimos describir esa esencia de la experiencia de ser una partera tradicional del Pacífico colombiano a través de el entendimiento de esta cosmología de las parteras a través de una fenomenología cualitativa. Las participantes de este estudio fueron reclutadas a través de diferentes estrategias. Se tuvo en cuenta em, el sampling purposeful por criterio, en el cual se invitaron parteras a través de las dos organizaciones más grandes que existían en ese momento de partería, como son Asoparupe, Asorrey y Parchocó. Eh, no hubo un sample size predefinido, pues por la metodología y porque yo no fui, eh, no tuve la posibilidad de viajar a Colombia en ese momento. La investigación fue llevada con facilitadores en el campo, con los cuales se generaron relaciones muy estrechas, tanto de parte de Asoparupa como de Asorrey y Parchocó, y todo se hizo de forma virtual debido al COVID-19. Eh, Todas las participantes explícitamente requirieron y pidieron que sus nombres, caras y seudónimos estuvieran en la investigación, así que siempre han estado presentes y reconocidas durante todo el proceso. Estas 8 mujeres que se encuentran alrededor de todo el Pacífico han estado ejerciendo la partería tradicional durante muchos años, alrededor entre algunas 19 y otras 65, y han traído niños a nuestro país en el que muchas de ellas ya no te llevan ni siquiera la cuenta de cuántas nuevas vidas han traído a este mundo. Esta es solamente para mostrar cómo se llevó la recogida de los resultados que se llevaron en entrevistas fenomenológicas en 2 momentos, y entre cada una de las 2 entrevistas se realizaron mapas de cuerpos en los cuales a través de unas preguntas guías se llevó a plasmar la corporeidad de la conciencia y de la esencia de lo que es ser una partera. Estos son algunos de los ejemplos de los mapas de cuerpos por los cuales se exploraron la esencia de lo que es ser una partera en Colombia, y a los cuales tuvo una subsecuente narrativa y explicación. Todo esto se mezcló y se llevó a cabo también una triangulación con los comentarios y con los compartires que se tuvieron fuera y dentro de los espacios de recolección de datos. Y luego se realizó un análisis de tipo fenomenológico siguiendo la metodología de Gallagher y Zahavi y teniendo como base filosófica la filosofía fenomenológica de la percepción de Merleau-Ponty. Aquí, después de la recogida de datos y del análisis, se identificaron 3 unidades de significado básicas en los cuales se encarnaron estas unidades, y las cuales son la cabeza como el conocimiento, las manos como el hacer y el corazón como el sentir o el querer. Al ver cada una de estas unidades, nos vemos que, por ejemplo,
en la encarnación que se da en la cabeza de la partera, es un elemento que aparece repetidamente, que es el baúl de la partera. Y en este baúl, que es su cabeza misma, ellas guardan todo lo que necesitan para atender a su comunidad. En la cabeza de la partera es el lugar en el cual ella guarda todo su conocimiento, están sus memorias con sus mentores, con la comunidad, con ella misma, y donde la partera, cuando es llamada, busca para encontrar esa información, actuar, explicar y sanar y curar. Entonces, las tres unidades de significado que se pudieron enmarcar en el área de la cabeza fueron guardianas del saber ancestral, la ética de la partera y aprendiendo por medio de la experiencia. En la encarnación en el corazón, este es un aspecto central que caracteriza las experiencias de zona partera tradicional en Colombia y la región pacífica, y esa es el amor por su gente, por la comunidad, por las mujeres, por la partería tradicional en sí misma y por una fuerza superior en el universo, por su género, por ellas mismas y por la misma partería. En el corazón de las parteras ellas guardan las costumbres y esos sentimientos que las mueven a llenar de su práctica con pasión para proveer un significado que lleva a sobrepasar esas dificultades y las experiencias dolorosas o dañinas que pudieron experimentar como mujeres, como proveedores de salud tradicionales, como mujeres indígenas y afrodescendientes en Colombia. 6 unidades de significado se encuentran en el corazón y estas son la guardiana de la mujer en el parto, la resistencia en contra de la colonización, las implicaciones de ser una partera en Colombia, estar conectada con lo invisible a los ojos, entre la alegría de la vida y la tristeza por el dolor de la madre y guardianas de la vida. La última encarnación de estas unidades de significado son las manos, en las cuales en sus manos se identificaron como los instrumentos que usan las parteras tradicionales para curar, para cuidar y para vivir. Y también en sus manos se encuentra el principal enlace entre ellas mismas y el mundo que las rodea. Con sus manos ellas reconocen su misma raza y su identidad como mujeres negras y afrodescendientes, su práctica a través de la sangre, de los partos en el rojo, la limpieza de sus intervenciones en el blanco y el uso de las plantas y su saber de los territorios en el verde. Con sus manos las parteras tradicionales asisten y atienden las comunidades y mantienen su salud y su vida. Las unidades que se encuentran de significado, que se encuentran encarnadas en las manos, son obligando la vida, usando las manos para cuidar, la experiencia en la práctica y práctica humanizada. Estas unidades de significado y estas encarnaciones tienen unas intersecciones por las cuales nacen otras unidades de significado, porque pues el cuerpo está de la partera, está siempre en contacto y está siempre en constante vínculo. Cuando interactúa la cabeza con el corazón, encontramos la unidad de significado que la partería está en la sangre y siempre ha estado presente. Entre la cabeza y las manos se encuentra el poder de las plantas, en los cuales se intercambia vida por vida, y entre el corazón y las manos, que es el hacer, está el deber por el cuidar y el deber por el hacer. Finalmente, al encontrar estas tres unidades encarnadas, definimos la esencia de la partería tradicional colombiana como una tríada sensitiva hecha por la cabeza, el corazón y las manos, que generan un prisma bidireccional en el cual el todo se conecta con el todo, transmutando los significados inmateriales, que son las unidades de significado, entre acciones de cuidado tangibles. Y a través de esta analogía es que entendemos la cosmología de lo que es ser una partera, sus orígenes, sus conexiones internas, sus entendimientos, sus experiencias del universo físico y el universo metafísico que las rodea. Las parteras se ven a sí mismas como una luz en medio de la oscuridad para estas comunidades que han sido históricamente olvidadas y lleva a entender cómo a través de este prisma sus actividades diarias de vida y sus experiencias de vida se transforman y son transmutadas en reversa en unidades inmateriales de significado, y estas son unidades inmateriales de significado en acciones tangibles de cuidado. Esta triada es el fundamento epistemológico, ontológico, ético y metafísico de lo que es ser una partera tradicional en la región pacífica, en la cual la comunidad a la que ellas sirven se encuentra rodeando la partera, porque la partería está vinculada y solo existe en medio de la comunidad.
y esto lleva a que esta conciencia encarnada provea ese conocimiento, ese saber y ese vínculo comunitario. Finalmente, la partera tradicional es un prisma por el cual estos componentes metafísicos se transforman y pasan a través de ella, eh, por el cual también ella se percibe a sí misma, percibe a los otros y percibe a la partería. En el cuerpo de la partera, los elementos metafísicos, corpóreos, inclusive los elementos mundanos convergen, proveyendo esa conciencia acerca del territorio, acerca de ser una mujer, acerca de los ancestros, acerca de ser indígena y afrodescendiente, y conecta todo con el todo. La partera tradicional se convierte en un puente que permanece vivo en el territorio. Ellas viven por siempre a través de la memoria de los ancestros. Esta transformación se alcanza a través de los elementos que mencioné anteriormente, pero también a través de la interacción de los elementales como el fuego, el agua, el aire, la tierra, las plantas, los muertos y la identidad étnica y cultural, tomando un rol central en los rituales de la partería tradicional para agradecer al universo, una entidad superior que puede ser el dios abrahámico, San Ramón, los muertos, Oshun, Yamayá, entre otras entidades por protección y salvaguarda. Todos los elementos que componen el espectro intangible de lo que es una partera del Pacífico en el Pacífico colombiano, convergen en la partera en cunclillas en el centro, posicionada para recibir una nueva vida, para recibir un bebé. Y a través de esta triada es que se experiencian ellas mismas, se experiencia el mundo y cobra el mundo sentido y su realidad misma, inclusive generando una conciencia colectiva en conjunto con la comunidad. Em, los resultados que encontramos de esta investigación colaborativa es que la importancia de las parteras en la región pacífica de Colombia, ellas proveen un amplio espectro de las nociones y de las aproximaciones entre la medicina alopática y tradicional. Para que la medicina alopática pueda mejorar los resultados y las intervenciones que realizan en las comunidades, la labor que debemos hacer para entender a las parteras como expertas, como iguales, e inclusive hacer un giro epistemológico en el cual nosotros seamos los que aprendemos de ellas y no verlas a ellas como mujeres que deben aprender de la medicina alopática, es necesario para evitar un genocidio cultural que debe ser evitado y de esa forma proveer cuidado culturalmente congruente, que es lo que necesitamos en las regiones. Un juicio moral acerca de si la partería es buena o mala es muy prematuro y requiere una vía pragmática en la cual la práctica sea extendida, sea constitucionalizada y formalizada en sus propios cánones, formalizada por ellas, sino formalizadas por la medicina occidental y alopática, para entender esas implicaciones sociales y finalmente mirar el fenómeno en sí mismo. Hay otras preguntas que deben ser respondidas en luz a la evidencia que encontramos de este trabajo y de la práctica sensitiva para entenderlas en diferentes escenarios. Entendiendo distintas preguntas acerca de la sensibilidad, de la encarnación y de las prácticas que lleva la disciplina misma de lo que es ser una partera. Muchas reflexiones y vacíos deben ser explorados para la creación de prácticas que promuevan la partería tradicional y generar el intercambio de conocimiento que necesitamos en el sistema formal, en el cual el sistema tradicional pueda cohabitar en Colombia sin ser oprimido, perseguido y eliminado. Un aspecto central de este estudio concierne la reconceptualización, por ejemplo, del término que lleva la Organización Mundial de la Salud para referirse a las parteras, ya que no las reconocen ellas mismas como parteras, sino como Traditional Birth Attendants, que sería como atendedoras tradicionales de partos, en lo cual les quita su agenciamiento y su reconocimiento a ellas como parteras en sí mismas, poniéndolas en un lugar inferior jerárquicamente con las parteras formalizadas
otras partes del mundo. Es necesario reconocer que la Organización de la Salud, Mundial de la Salud las clasifica entre atendedoras con habilidades y sin habilidades, y este punto de corte lo hace con respecto a las parteras que adquieren prácticas alopáticas y van dejando de lado las prácticas tradicionales. Así que uno de los grandes promotores de la desaparición de las parteras tradicionales es la misma Organización Mundial de la Salud. Y este estudio es solamente un primer paso para un continuum de investigación, de acción y de contribuciones que tenemos que hacer para preservar no solamente esta herencia cultural, sino también para asegurarnos de que las parteras permanezcan en el territorio, porque pues al final ellas son las únicas respuestas de salud para muchas de las personas de estas regiones a las cuales el gobierno e inclusive nosotros los profesionales del sistema alopático no vamos por múltiples motivos. Ellas son las únicas respuestas en medio de esas regiones olvidadas por el Estado. Finalmente, este paper fue publicado en Qualitative Health Research. Estos resultados fue un camino bastante largo y arduo. Inicialmente la academia quiso que no se incluyeran ni las caras, ni los nombres, ni los seudónimos de las parteras tradicionales. No querían incluir las voces de las parteras, no querían incluir las imágenes que ustedes vieron que construimos con ellas, y fue una lucha larga hasta que finalmente aceptaron todas las otras condiciones. La única condición que de hecho me aculpa y lo digo siempre es no haberlas podido incluir como coautoras dentro del título del artículo. Sin embargo, durante tres distintos apartes durante el artículo hago el disclaimer que ellas fueron coautoras de este trabajo y que este saber pertenece a ellas y no me pertenece a mí. Muchísimas gracias. Dejo aquí mis correos y mis redes sociales en caso de que desean escribirme o seguirme, y le doy paso a Lisette, ya que yo hablé de como la parte más formal de este trabajo. Lisette, el micrófono. Lisette. Ok, gracias. Cada vez que escucho a Daniel me emociono porque es la primera vez, bueno, yo tengo 34 años, Azoparupa tiene 35 años, y es la primera vez en tanto tiempo que logro conocer a una persona que tiene la sensibilidad, la disposición de comprender una esencia, de ir más allá de pronto a toda esta necesidad que hay de mostrar si hay resultado o no en torno a los indicadores, que es lo que nos arrastra un poco los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Hay que disminuir mortalidad materna, hay que potenciar la planificación familiar, hay que disminuir los embarazos adolescentes, pero nos olvidamos de la persona y creemos que solo con esos estándares vamos a dar calidad de vida. Y de pronto olvidamos que hay otras dinámicas en los territorios que dan mucho más aliento en torno a evitar que alguien se suicide, por ejemplo. A evitar de que una mujer decida no ser más maltratada, tanto en su parte emocional como económica, como en sus derechos de la salud sexual y reproductiva, a no ser más violentada, o simplemente decidir cuántos hijos quiere tener. Pero más allá de eso, también es que toda esta contribución que Daniel ha generado con esta investigación le devuelve la esencia a las parteras, que por más de 40, 50 años han servido al tejido social y un aporte económico y social al gobierno, en torno a salvar vidas, en torno a que hay mujeres como las parteras mayores. O sea, yo ni siquiera me pongo a ese nivel, a pesar que sea la directora de Soparupa, y es que mujeres que se dedicaron a acompañar, a preservar, a ser guardianes, como bien lo dice Daniel, de la vida y del el ecosistema. Y el ecosistema entendido en torno a esa soberanía alimentaria que tenemos alrededor de lo que nos acompaña con esas siembras, de las plantas, de los productos propios, de consumirlo y entender que eso
contribuye a la nutrición de la primera infancia, en torno a preservar dinámicas patrimoniales, incluso en Colombia, como las músicas tradicionales, donde cada vez que nace un niño hacemos un arrullo, o simplemente cuando nace muerto hacemos un chigualo, o en la manera en que cuando un adulto muere acompañamos con esos alabados por 9 noches a esa familia para contribuir a su salud mental, en esa catarsis emocional frente al duelo. Y eso es lo que hacemos como parteras, entender en que estamos dentro de la comunidad y que nuestra casa se convierte en ese refugio, en esa mujer que de pronto es violentada por el conflicto armado, o en su defecto, que el mismo actor del conflicto armado busca a la partera para que atienda los partos de sus crías, porque por muy malo que sea y por muy mandado, muy obligado que esté, finalmente tiene un corazón, porque le importa ese hijo o hija que le van a hacer. Y confía en esa partera para que sea testigo de ese nacimiento e incluso de esa crianza. Valores ancestrales que se dan alrededor de el circuito del compartir la vida a través de esa narración oral que a la partera cuando da consejo. Y simplemente no importa quién sea, se le sienta al lado y al son de un biche tradicional. La escucha y agradece su bendición, porque nosotros lo que hicimos fue, esto es una bendición. Cada consejo que da una partera mayora es una bendición para nosotros. Esto es lo que ha preservado milenariamente la vida de las comunidades étnicas. A mí me causa mucha inquietud. Hoy somos una Federación Nacional de Parteras en torno a contribuir de manera colectiva a todo un gobierno, y no solo el gobierno de Colombia, sino al mundo, porque somos las primeras en tener un patrimonio cultural, en poder que a partir de reconocernos y devolvernos ese valor propio, tenemos la oportunidad de trabajar como personas como Daniel, decir, ok, no le tenemos miedo ya a la academia. Ya la academia no nos va a quitar el conocimiento, más bien vamos a educar y vamos a sensibilizar dentro de lo que nosotros somos. A mí mi conocimiento no me lo quita nadie, porque es mi propia esencia de vida. Soy lo que es, como Lisette Quiñones. Yo respiro partería, yo soy partería, yo como partería, porque es mi proyecto de vida. Entonces, cuando le quitamos ese miedo a la academia, entramos a compartir y sobre todo también a aprender de metodología y estrategias de que uno dice, wow, eso puesto dentro de unas metodologías o de unas líneas que sirvan como de base para construir nuevamente academia de acá al futuro, uno dice, Dios mío, estamos haciendo algo bueno. Porque los libros y la letra escrita, para mí personalmente, transmuta, o sea, se transforma. Sí, seguimos hablando de grandes filósofos, pero yo creo que aquí a 50 años, si el mundo todavía está en aguante, habremos otras ahí en los libros de historia. Y es ahí donde está la partería tradicional aportando a esa reconstrucción real, natural. No es biología, no es ideología, no, es realidad. Es realidad en cómo una mujer se reconstruye a partir de poder entenderse y atenderse diariamente, porque esto es día a día en cada menstruación que una mujer le llega y su partera le dice, mira, no debes de comer tal cosa, métete en tu nicho, guárdate, que todo este sincretismo del frío y el calor que parte de nuestros secretos. Guárdate ante las energías de los demás, hazte tu baño, tu sobijo, tu wow. Y todos los días vivimos en torno a eso. Mira, toma según la cosecha, coja el jugo de papachina, de chontaduro, esto te sirve, o sea, wow. Y hoy lo vemos así como relevante, pero siempre ha estado naturalmente. Solo que hemos sido relegadas, no hemos sido visibilizadas porque claramente, con todo respeto, entiendo que uno de los grandes poderes que han habido en torno a la salud lo tiene la academia, lo tiene la ciencia. Pero aquí también hay otra maestría. Y son personas como ustedes también que se abren a escucharnos, a querer comprender. Y en la mano como personas como Daniel que logran adentrarse mucho más, hablar con nosotras, convivir con nosotras, que a pesar igual lo hice en la distancia, pero creo que
hicimos una conexión mucho más allá del campo físico, se logra entonces generar formas en que ustedes puedan llamar la atención y decir, bueno, yo quiero conocer de esto, hoy me conocen a mí, pero créanme lo que yo soy el 0% de toda una comunidad de mujeres mayoras, de aprendices, que cada día generan conocimiento, construyen la identidad cultural, preservan la vida y sobre todo guardan a las comunidades del Pacífico colombiano. Entonces, desde ahí, yo respaldo totalmente toda esta investigación. Yo estoy soñando que esto llegue, que hagamos una gran exposición y dejarles la invitación. Ya la vicepresidenta de Colombia se montó al bus en que en mayo del 2023 vamos a hacer la primera cumbre mundial de parteras y qué rico que la academia se una a eso y mostrar estos resultados tan importantes desde la academia, desde la ciencia de la salud, articulados al saber ancestral, que igual todo va hacia un mismo sistema, que es la vida. Gracias. Lisset y Daniel, yo no sé el resto de personas que están acá, pero yo estoy muy emocionado por las palabras de ustedes dos, porque nos han llenado de significado desde su corazón, pero también desde su compromiso con esto tan importante que representa la partería, porque es en últimas como un canal para representar mucho más que la práctica misma de la partería. Es un espacio que nos muestra cómo es vida en todo el sentido cotidiano de una práctica del cuidado, del cuidado del otro, del cuidado del ser, del cuidado propio, del cuidado de la naturaleza, y de verdad eso emociona enormemente. Entonces, el agradecimiento total, o sea, qué mejor comienzo del semillero este semestre que esas palabras de ustedes. Tenemos ya unas preguntas en el chat. Yo no sé si Francisco quiere comenzar a organizar las preguntas y yo me voy a colar ahí después de esas primeras preguntas con una pregunta que tengo para ellos. Pero Francisco, adelante. De una, buenas noches otra vez y oigan, como decía Juan Camilo ahorita, qué mejor que haber empezado esta jornada de sesiones del semillero con esto. Para mí fue muy revelador y quedo también además muy conmovido y muy como apelando ahí al sentimiento y a la relevancia del tema. Así que muchas gracias, Daniel, además por la introducción y por esa parte ética que me parece muy valiosa, y Lisset por hablar desde el territorio y con todo el conocimiento de causa del asunto. Hay una primera pregunta que hace Yesiris Mena, que luego estaba Jainer creo que respondiendo al final, pero dice que hace un tiempo ella supo sobre el proyecto de ley que buscaba el reconocimiento de la partería como oficio ancestral, si finalmente la ley fue aprobada. Y segundo, ¿qué opiniones tienes desde Azoparupa sobre dicho proyecto de ley o la ley como tal en caso de que haya sido aprobada a la fecha para el Lisset, creo yo? Bueno, el proyecto de ley, este proyecto de ley 350, esto se arrancó en la Cámara de Representantes con el anterior representante John Arley. Esto fue un proceso de diálogo colectivo con las parteras, donde decidimos que ese proyecto de ley fuera la base, o no, fuera como el avance más bien, del Plan Especial de Salvaguardia de la Partería, entendiendo que el Plan Especial de Salvaguardia es el camino de ruta, o ese mapa de ruta que se da a través de la patrimonialización del patrimonio, que está dentro de la lista representativa del patrimonio de Colombia. Te dijimos, bueno, lo que pasa es que ser patrimonio en Colombia no significa que te preserven el conocimiento en términos de la acción. Simplemente Colombia reconoce como gobierno que esto es un bien patrimonial inmaterial y ya. Pero en las comunidades la obligación y la corresponsabilidad de generar acciones de preservación. Entendiendo esto, dijimos, bueno, hay que ir a una ley para entonces darle obligaciones al gobierno para poder gestionar a través
de las entidades territoriales, llámese gobernaciones y alcaldías, acciones colectivas para poder intervenir y trabajar de manera eficaz, entendiendo en que la partera no vive por la atención del parto. Y ser partera no es solo atender partos, ser partera es atender la vida y mantener la identidad. Avanzamos con este proyecto de ley hasta la aprobación del Congreso y esto pasó al Senado. Cuando pasó al Senado, pues ya se acabó el gobierno anterior, entonces quedó archivado. En este momento, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, decide entonces, con esta reunión que tuvimos la semana pasada, de volver a crear un proyecto de ley, pero desde el Senado, entendiendo pues que ya hubo todo un camino en Congreso por comunidades negras, entre otras cosas. Entonces vamos a volver a retomar, pero decidimos seguirlo retomando dentro de la instancia patrimonial, pero ahora hay otro valor agregado, que es lo que escribo, es que leo aquí en el chat, sobre la sentencia T-128. Esta sentencia es una tutela que montamos como parteras ante el Ministerio de Salud, porque durante el proceso del COVID hubo un respaldo al sistema de salud en torno a dar insumos de atención con protocolos de bioseguridad. Estoy entendiendo que se dieron guantes, tapabocas a todos los hospitales, centros de salud, a médicos. Y por otra parte, se les entregó, además que se les pagó sus honorarios normales, se les dio una contribución a los médicos, enfermeras y todo el personal después por el proceso del COVID. Entonces, esta parte fue muy interesante para nosotras porque vimos que al personal médico se le da el aporte económico, aparte de eso se le mantiene su contribución en sus salarios y aparte de eso se le dan los elementos de COVID, de atención. A las parteras no pasó nada de eso, no estuvieron invisibilizadas casi por 2 años, estamos hablando de 2020, 2021, no estuvieron invisibilizadas, no tuvimos apoyo ni siquiera por las entidades territoriales de salud y por eso decidimos tomar la decisión de hacer la tutela. Inicialmente fue negada porque decía el Ministerio de Salud que ellos cumplieron con todos los proveedores de salud, pero nuestra manifestación es que nosotros no estamos dentro del sistema, somos una atención comunitaria y apelamos a esa negación. Y eso nos llevó a irnos hacia la corte directamente y ellos lo que hicieron fue pedir consultoría tanto a la academia, eso pidieron a la Universidad Nacional, a la Universidad Externado, pidieron a las secretarías de salud, de cultura, a las gobernaciones, pidieron a la Defensoría del Pueblo, a varios actores y todos dieron como su aporte, su apreciación en torno a lo que había pasado. Y eso logró que se nos aprobara esa tutela. Entonces, cuando se nos aprueba la tutela, esa sentencia T-128 manifiesta que obliga, no, que exhorta más bien, o sea, que invita, porque tampoco es una obligación, que exhorta al Ministerio de Salud para integrar a las parteras del sistema de seguridad social, que se le reconozca esa remuneración única que hubo para los profesionales de salud, dándola en un nivel, digamos, propio, ¿cierto? Al sistema, que ahora les voy a contar otro chiste ahí, y que se le entreguen los elementos de bioseguridad necesarios para que ellas atiendan y que se genere pedagogía en torno a la atención de la partería frente al COVID. Y también exhorta al Congreso de la República para que empiece a dar caminos, pues, de trabajar la legitimidad de la partería en torno de política pública, entendiendo frente a leyes de la partería, a legislar, pues. Entonces, esto pasa y da un tiempo de 6 meses. Entonces, el gobierno y el ministerio se mueven y dicen, ok, pero entonces hay que caminar con esto.
ya estamos en mesas de diálogo. La universidad, por ejemplo, en Rosario se ha metido ahí como a mediar, como a querer entender, como decir, bueno, aquí hemos hecho unos estudios de investigación, aquí lo ponemos, ahí están como aportando. El Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas entra directamente también a decir, bueno, aquí estamos, ¿qué necesitamos? Hay que caracterizar parteras, hay que hacer censo, ¿cómo lo hacemos? Aquí estamos. Entra el DANE también, porque esto es una respuesta, pues, de alto nivel. Entonces, estamos en ese camino dentro del proceso. Pero siempre hay distractores, o sea, siempre hay barreras, siempre hay dificultades con el proceso. ¿Por qué? Porque viene y dice, que es el chistecito que les quiero contar, viene y dice el ministerio, ok, nosotros vamos a responder con el pago único a las parteras, pero primero tiene que haber un censo. Y ese censo se lo damos a responsabilidad del DANE. Nosotros no tenemos garantías del DANE, porque en el último censo, pues invisibilizaron a las comunidades negras. No hubo consulta previa. Entonces decimos como que, bueno, ¿de qué estamos hablando? Listo, hay un camino directo sobre censar a las parteras y caracterizarlas a través del Plan Especial de Salvaguardia, porque el Plan Especial de Salvaguardia, como es un acuerdo social comunitario, pues nos pone al mismo nivel de las consultivas étnicas, ¿cierto? Entonces no tenemos que ir a consultiva de comunidades negras, de consejos comunitarios, porque nosotras como que operamos al mismo tiempo como si fuéramos un consejo, que no lo somos. Pero somos una comunidad que estamos tomando una decisión social y colectiva política. Entonces, frente a esa dinámica es donde está como el cuello de botella en este momento, porque no sentimos aún garantías de cómo vamos a entrar a este proceso. Y entonces entra, por ejemplo, nuevamente el Ministerio de Salud diciendo, bueno, ya tomamos una decisión propia, de que le vamos a aportar ese único recurso, pues, que se reconoció al sistema de salud en el marco del COVID, lo vamos a dar a ustedes en el nivel de auxiliar de enfermería. Pero otras decimos, que ahí está el chistecito, otras decimos, pero ¿por qué como auxiliares de enfermería? ¿Será que una partera hace las veces de auxiliar de enfermería? O sea, dentro del rango de las ciencias de la salud occidental, ¿qué hace una partera y quién es el profesional que hace lo que hace una partera? Entonces nos vamos como de casi que, pues, a un ginecólogo, obstetra, ¿qué es la que nos hace diferentes? Claro, la práctica. Un ginecobstetra atiende una cesárea y nosotros atendemos un parto, ¿cierto? Pero resulta que en el Sistema Único de Cualificación, que el Ministerio de Cultura ha venido avanzando, reconociendo los oficios tradicionales del sector cultural, está la partería en nivel 4. Y el nivel 4 de educación en Colombia es de un profesional. O sea, que ni siquiera, bueno, de un profesional especializado prácticamente, porque en este caso los conocimientos de partería se amplían en torno a su conocimiento en la botánica, en su conocimiento, eso en paralelo pues a la salud occidental, en su conocimiento en psicología, en su conocimiento en nutrición, en su conocimiento en enfermería, en su conocimiento en sociología. Entonces, reúne varios conocimientos occidentales y eso nos pone en ese nivel 4 como una profesión especializada. Entonces, ahí en ese momento estamos en esos diálogos con el ministerio para decir, bueno, entonces ustedes cómo van a valorar la partería frente a ese pago. Pero ese pago es la excusa. El punto es que lo que sigue aquí en adelante es ustedes cómo van a seguir refiriéndose a la partería tradicional. Solo es una práctica que está en la comunidad y atiende el parto porque ya no hay médico y porque no hay hospital y porque ya. O realmente es una maestría ancestral que merece ese valor, que merece ese reconocimiento y merece ese cuidado en torno a todo lo que ha contribuido a la preservación de la vida de los territorios. Entonces, es un poco en lo que estamos y toda esta sentencia, todo el proyecto de ley y todo el camino patrimonial es lo que nos está arrojando
y por eso pues estamos muy agradecidas que, No, pues, yo, con esta reunión que tuvimos con la vicepresidenta. Ella dijo, aquí tienen a su vicepresidenta, esto es lo que hay que hacer. Y en este momento estamos valorando la partería como la gran sombrilla de la medicina ancestral de las comunidades negras del Pacífico. Así como existe el CISPI para las comunidades indígenas, estamos valorando la partería tradicional como el sistema médico de las comunidades negras. Y pues espero que ustedes se sumen a este proceso porque pues todos hacemos parte. Seguro que sí nos sumamos acá, quedamos de verdad comprometidos. Pero Lizeth, hay varias preguntas más, entonces vamos con una de Neida, luego hay una de Ana Gómez en el chat, hay una de Juan Camilo, y si acaso alcanza el tiempo, me gustaría hacer una cortica, entonces vamos primero con la de Neida y damos respuesta, digamos, a esta serie como de 4 o 5 preguntas que todavía nos quedan. Adelante, Neida. Neida está con el micrófono. Ya. Ya, Listo. ya. Dele. Lisette, qué maravilloso, qué gusto escucharla. Yo estoy aquí en la oscuridad siempre, pero aquí intenté prender la cámara. Pues me emociona muchísimo, de verdad, y agradezco pues al doctor Cárdenas. Ya estaba yo muy preocupada porque no me habían llegado en los correos del semillero y yo dije, Dios mío, ¿qué pasa? Me sacaron del semillero. Pero valió la pena la espera, ¿cierto, Neida? Pero creo que la espera valió la pena por esta gran sorpresa de tener a personas como usted aquí, Lisette. Mi admiración por usted, de verdad. Y mi pregunta es, que creo que hay un estudiante aquí que está estudiando medicina, ¿verdad? Doctor Cárdenas, creo que hay un estudiante del Pacífico que está estudiando medicina. Sí, una de las estudiantes de Palante Pacífico fue de la primera cohorte, comenzó a estudiar medicina, efectivamente, pero no la veo aquí conectada hoy. ¿No está? No la veo por ahora. Andrea. Y es que mi pregunta iba, Lisette, para ella, o bueno, no sé, sí, el doctor Cárdenas sabrá y Francisco, digamos como que, ¿qué le recomendaría usted, Lisette, a un estudiante de Palante Pacífico que esté estudiando medicina? ¿Qué le recomendaría en torno a este debate del reconocimiento de las parteras? Yo le recomendaría que haga parte de todos los grupos habidos y por haber de la universidad, que dé oportunidad de construir espacios de cátedra, espacios de diálogos, conferencias, porque mira que parte que una experiencia que tuve personal cuando estudié enfermería en el área andina en Bogotá, fue que en ese momento a mi escasa edad, pues también tenía 16 años, pues tampoco estaba tan empoderada como hoy, pero igual busqué espacios de diálogo, de que conocieran de quién era hija, de poder generar semilleros, que poder gestionar que mamá fuera a la universidad y hablar, y no se me fue posible, porque para ese momento como que era, o sea, si hoy todavía sigue siendo X, en ese tiempo era peor, o sea, ahora tengo 34 años, estoy hablando de los 16. Entonces, creo que todos tenemos que ser cooperantes de abrir espacios, de conocernos, de encontrarnos y poder generar propuestas a la academia. Yo sé que la academia está muy cimentada en la medicina occidental, pero también entiendo que se está abriendo campo, como por ejemplo esta referencia, en que podrías decirle a Daniel está loco, porque todo eso que mostró en sus imágenes, dirá, este man está como chiflado. Pero nuevamente yo creo que en unos años se va a convertir en ese cimento en torno a la investigación de las futuras generaciones. Yo no dudo en que los nuevos libros de historia van a ser alrededor de nuestra historia. Y en eso tenemos que apuntar, y la academia tiene mucho que aportar alrededor del proceso. Personas fundamentales que se comen los libros, que están conquistando estos espacios, como Ana Sofía Pisco, que la veo por aquí, junto a su mamá Lisette Gómez, que son muy comprometidas al proceso, puedan ser esas voceras y
esas garantes de que esto sea posible, porque yo soy respetuosa de entender que ustedes no lo saben. De hecho, los invito acá a un arrullo a la vida. Ese es como el primer escenario donde pueden acercarse a entender la partería tradicional. Pero cuando uno entra al territorio y entra con tal empoderamiento como hay muchas personas que sé que están allá dentro de la academia, podemos comenzar a construir esas nuevas maneras de educarnos en torno a lo que realmente es Colombia, de lo que es la identidad colombiana. Una aclaracioncita porque me equivoqué hace un rato, no solamente tenemos una, sino dos estudiantes de medicina de Palante Pacífico. Andrea Serna, que es de Quibdó, pero también una precisamente de Buenaventura, que está apenas comenzando, que es Daniela Cortés. Está apenas comenzando en el programa de medicina. O sea que ese mensaje de esa pregunta de Neida es para ellas dos, pero obviamente es para todas las personas del Semillero del Pacífico. Adelante, Francisco, siga con su lista. Vamos con Ana Sofía Pisco. Hola, buenas noches. Bueno, primero, la verdad quería decir que estoy muy agradecida con lo que hicieron. Yo lloré, creo que lloré desde el comienzo hasta el final de lo que decían los ponentes. Y le escribí a Rosa que estaba muy emocionada porque sentía que le estaban haciendo un pago a la deuda histórica que tiene Colombia con las parteras tradicionales. Yo estoy muy agradecida porque dentro de mi realidad fui parte desde muy pequeña de los procesos de parterías, gracias a mi mamá, gracias a Lisset Quiñones, y puedo decir hoy que Lisset es parte de mi familia por este tipo de procesos, porque parte de mi crianza fue hecha por ella, por todas las parteras. Vi envejecer, vi ponerse bravas a cada una de las parteras, vi parteras que peleaban entre sí y entendí cómo todas esas dinámicas funcionaban. También empecé a tomar muy joven, no lo recomiendo, pero estoy muy agradecida de todo el proceso y de la riqueza cultural que hoy soy y de la persona y de la mujer negra que soy hoy. Que entonces sé que tengo muchas cosas por aprender y siempre he estado agradecida del proceso que ha permitido hacer Lisset Quiñones dentro del territorio, mi mamá dentro del territorio, mi familia dentro del territorio. También estoy agradecida de algunas personas en la academia que lo logran y siento que Daniel lo has logrado, o sea, se me salieron las lágrimas. Como que mi pregunta, y una pregunta pues que teníamos con Daniela, con mi hermana, era como si, o sea, si ustedes consideran que la partería tradicional podría de alguna manera ayudar a entender o a generar un equilibrio entre la vida como la entendemos, como la entiende la mayoría de la sociedad, acumular dinero, generar riqueza, aumentar patrimonio, movilidad social, bueno, y la importancia de la vida, la importancia de las personas. Entonces, esa, y también tenía como otra pregunta, que era como si consideramos que dentro de las universidades podía existir un tipo de, no sé, si dentro del espacio universitario, dentro del espacio académico, podía existir un espacio en el que las parteras tradicionales se reconocieran como maestras y fueran parte del espacio académico de, no sé, estudiantes de medicina o estudiantes de enfermería. Y Daniel también meta la cucharada. ¿Usted qué opina de esa pregunta? Yo creo que esa pregunta es para ambos, porque Lisset y Daniel vienen de caminos distintos en donde se encuentran y se abrazan, pero vienen de dos caminos distintos precisamente con lo que está diciendo Ana Sofía. O sea que yo sí quiero escucharlos a los dos qué opinan de eso. Bueno, yo quisiera complementar y quizás responder un poco las preguntas. Y la primera es que creo que totalmente la visión del mundo de la vida y del ser conmigo en relación a los otros y en comunidad. Es esencial la visión de las parteras para poder hacer ese giro que tú mencionas, Ana Sofía. La partera sin comunidad no vive. Y la partera es la columna vertebral de la comunidad. Toda la comunidad se genera y se construye alrededor de la partera. Tanto así que cuando la partera pasa y está yendo a atender un parto, a atender un niño, a atender una persona, porque ellas no solo atienden partos, como dice Lisset, las balas y la violencia alrededor de esas comunidades se detiene, porque pasa la partera, porque la partera es el centro, es el núcleo.
Entonces, la visión de la partera, y ella construye su nicho como partera donde atiende a sus comunidades alrededor de la comunidad, y tanto así que la partera se vuelve parte de la familia de cada una de las comunidades que ella va atendiendo. Entonces, es complicado, más no imposible, dado que el ser partera va en contravía de la idea capitalista de la adquisición del poder y de y de la adquisición del capital. Porque como bien decía Lisset, las parteras no viven de atender partos, porque no es posible, porque su labor no ha sido reconocida como una labor equiparable al de un profesional del área de la salud. Y por eso mismo han vivido una histórica desprotección y persecución. Entonces, creo que sí, a través de la visión de las parteras podremos generar ese giro, quizás más que epistemológico, inclusive ontológico, en mi relación con respecto a ser en el mundo, a quién soy yo y cómo me relaciono con los otros. Y quizás de ese modo poder construir algún tipo distinto de sociedad. De hecho, Lisette, cuando nosotros compartíamos, ella me hablaba mucho sobre la etnoaldea, y creo que una etnoaldea sería como un punto piloto de cómo sería construir comunidad con esa visión que tienen las parteras sobre el apoyar al otro, y que sin el otro yo no soy yo. Mi existencia y el ser yo como persona se da en relación a mi interacción con los demás y con los que me rodean. Y con respecto a la otra pregunta, yo creo que es que ya se nos pasó el tiempo para reconocer a las parteras como maestras sabedoras. ¿Mm? Eh, Recientemente, hace unos años, inclusive una partera francesa intentó ser reconocida como partera formal. El Ministerio de Educación le dio ese reconocimiento, y lo primero que hicieron los médicos fue todos mandar cartas, intentar y demandarla, porque ¿por qué le habían reconocido a la partera si la partería no era una profesión? O sea, es inaudito que nosotros mismos no seamos capaces de, como decía Lisset, reconocer a la partera como una profesional y una experta. Varias discusiones hemos tenido dentro de la Academia de la Universidad Nacional y en la Escuela de Enfermería, particularmente, que es a donde yo pertenezco, para poder tener una cátedra de partería. Pero aún para la academia es muy difícil darle ese poder a las parteras, de empoderarla de que sí, la partera no tiene títulos de la academia formal eurocéntrica, pero tiene mucho más conocimiento que yo. Entonces, por parte de muchos académicos todavía no se puede alcanzar ese punto de reconocer a la partera como una experta en el área, como una experta en la salud y en la atención de la vida, no solo de los partos. Eh, Creo que este semillero es un espacio valioso para alcanzar eso, y más que nada es una invitación para todas las personas 25 que estamos en este momento acá para que trabajemos en eso. Eso puede ser una realidad, pero nosotros mismos somos los que creamos academia y nos olvidamos de eso. Muchas veces uno dice, es que la academia es así, es que así es el proceso, es que no, pero ¿quién hace eso? ¿Quién crea esas barreras? ¿Quién define eso? Somos nosotros los que estamos adentro de la academia. Entonces, depende de nosotros darle esos espacios para que las parteras puedan ser reconocidas como iguales y poder ser incluidas en el pensum, en los cánones de la academia. Y como dice Lisette, yo recuerdo mucho cuando empezamos a hablar, y una de las principales cosas que hablamos era sobre esa posición que tiene la academia sobre el saber ancestral. Y, y escuchar a Lisette diciéndome ahora que no le tiene miedo a la academia, es porque nosotros tenemos que construir esos espacios en los cuales la partera es entendida como un igual, en la que la partera es entendida dentro de su saber y su cosmología, inclusive como una persona que sabe más que yo y de la que yo aprendo día a día. Entonces es todo un trabajo, pero es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Francisco, ¿quién sigue? Súper. Vamos con una de Ana Gómez que puso en el chat, y de verdad luego de esta vamos con la de Juan Camilo para ir terminando. Esta la dirige a Lisset. Dice Lisset, ¿cómo conciben ustedes la lactancia materna y qué opinan de la influencia de la industria de la alimentación infantil artificial en la práctica de la lactancia? Esa pregunta es muy Está complicada, ¿no? dura porque es muy política, por Dios.
Ok, mira que desde el 2013 tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Primero, nuestro acercamiento fue diciendo, bueno, ustedes ven por la primera infancia, desde la vida en el útero, ¿no? Todo este sistema de 0 a siempre. Y decía, ¿pero qué no tienen en cuenta las parteras? Primera barrera, nos decían, no, pero existen las madres comunitarias, las cuidadoras. Y decíamos eso, es que ya son cuidadoras. Nosotras atendemos, que es distinto. El sistema de cuidado de la partería va alrededor un poco más integral, porque es que estamos cuidando la gestación, estamos atendiendo la gestación, atendemos el parto, atendemos al recién nacido, protegemos al recién nacido o nacida, cuidamos la vida, protegemos la vida. Entonces, todos estos diálogos de comprensión nos dio la oportunidad de articularnos, por ejemplo, con este sistema de bienestar familiar. Y el primer diálogo que hubo ahí fue el tema de la lactancia materna, en torno incluso a los niños que nacían con bajo peso. Y bueno, venía la incubadora y no sé qué, y empezamos a decir, pero venga, recordemos que hay unas madres nodrizas donde el primer apego, bebé al pecho, papá o mamá no importa, el pecho es importante, llevar y conservar la leche, la calostro, el hecho de que una mamá pueda lactar a otra, entendiendo pues que esté pues saludable dentro de un sistema que no tenga SIDA y, y otras situaciones. Comenzamos a dialogar frente al proceso. Y lo primero que nos dijeron fue, es que no hay espacios donde hacerlo dentro del sistema. Y nosotras lo que manifestamos diciendo fue, sí existen los espacios, son las casas de las parteras. Es ese nicho tradicional, el punto núcleo donde la partera se encuentra con la comunidad, o más bien la comunidad encuentra a la partera, y que al mismo tiempo la comunidad custodia dentro de su comunidad. Porque la comunidad sabe que esa casa de la partera es donde pueden llegar a lactar, a cuidarse, a parir, a protegerse de una violencia intrafamiliar, en todo. Y sobre todo encontrar esa medicina que le ayude a lactar. Les pido un segundito, tengo que traerle la llave a mi hijo que ya llegó, un segundito. Vaya tranquila. Mientras tanto, les voy simplemente a hacer la invitación a que revisen el chat, que hay varios comentarios también muy bonitos y de mucho agradecimiento que han dejado, y me parece que también enriquece este espacio. Y voy a poner perdón Francisco, voy a meter la cucharada ahí porque uno de esos mensajes es de Carmen Candelo, que está aquí. Y Carmen es la persona que me conectó a mí con el Pacífico hace muchos años. No voy a contar cuántos, Carmen, porque no quiero que usted después se me preocupe porque revelé cosas, pero sí le quiero hacer un homenaje aquí a Carmen, porque Carmen, que es del río Tapaje, del Charco Nariño, es la persona que me conectó a mí con el Pacífico hace muchos, muchos, muchos años, y desde eso simplemente no me pude volver a desconectar. Entonces, tener a Carmen aquí para mí es un regalo de la vida también, y saber que Carmen está escuchando esto es una maravilla. Mientras vuelve Lisette, pero Carmen, pues usted sabe cuánto la quiero, y qué alegría que esté aquí con nosotros. Bueno, no sé si puedo intervenir. Muchas gracias, Juan Camilo. Yo estoy en este momento en apartado, estoy en un taller acá con gente de toda esta región del Urabá. Estoy haciendo un taller de capacitación a capacitadores. No, a mí me da mucho gusto y por eso apelé, le dije, no, Juan Camilo, métame que yo quiero estar allí. Ojalá uno de estos días compartir, pues, experiencia de trabajo también en el Pacífico. Yo tengo la fortuna de estar en muchos lugares en el país, de moverme por mi trabajo. Trabajo con WWF, tengo aquí la camiseta de Panda porque estoy de trabajo. Y pues la oportunidad de moverme por todas partes, y en el Pacífico fue como comencé trabajando hace muchos años. 25 años hace, Juan Camilo, que estuvimos por allá. Desde esa época en Juruidad, en el Charco, en Tumaco, bueno, toda la zona, en Sanquianga, toda la zona del Pacífico. Muchas gracias, es un gusto, es un honor estar acá y escuchar a Lisette. Pues ahí puse
un comentario que yo nací con partera en el río Tapaje, con la mama Pacha, le decían, la señora falleció pues hace mucho, y pues con el comentario, con todo lo que han dicho, me recuerda todo lo que, todo ese origen desde la partería y los cuidados que tienen. Todas las abuelas tienen un cuidado especial por sus negras y sus negros. Gracias, Carmen, por estar acá y usted ya está amarrada a una presentación para el semillero, así que ya de esta no se vuela. Usted ya quedó Bueno, aquí con mucho totalmente gusto. enredada con nosotros. Usted lo sabe. Gracias. Bueno, sigamos que se nos va yendo la hora. Ok, ¿Quién sigue, entonces, Francisco? ok. ¿Sigo yo o sigue otra? No sé si a Lisset le faltaba terminar una parte de esa No, respuesta sí, de la concluyendo lactancia. simplemente el tema de la lactancia, es Sí. que para nosotros simplemente les quise dar todo ese contexto para que comprendieran también esas luchas que hemos tenido con el sistema y que finalmente, indistintamente el sistema intervenga con cualquier figura que tenga, sea de madres comunitarias o no, las parteras mantienen esa dinámica comunitaria de la una lactar a la otra, la una cuidar a la otra, la una guardarle la leche a la otra, porque las mujeres no tienen economía para ir a comprar una leche de fórmula, por muy que el sistema se la venga a imponer. Y, entre otras cosas, nos dicen parinderas, bueno, yo no, tengo solo un hijo, pero hay muchas mujeres que realmente gozan de parir, gozan de criar a sus hijos y sobre todo gozan de cuidar a los hijos de las otras desde la lactancia, desde apoyar a las mujeres unas a las otras. Por eso simplemente hemos olvidado un gobierno que nos ha suprimido y que hasta hoy nos sigue discriminando, pero tenemos nuestra propia herramienta natural de la vida para preservarla. Gracias, gracias, Lisset. Luego de la de Ana Gómez que había escrito en el chat, iba la suya, Juan Camilo, y con esa cerramos. Lisset y Daniel, esta pregunta pues puede dar para mucho rato de discusión, pero sí quiero ser muy preciso en lo siguiente. Yo creo que ambos han hablado mucho de la necesidad de un diálogo con el Ministerio de Salud, pero yo creo que esto también tiene que ver con otras áreas del sector público, por llamarlo así, formal. Y me estoy refiriendo al Ministerio de Educación, por todos los programas de educación, me estoy refiriendo al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y en particular en esos dos, yo quiero oírles si ustedes son optimistas o pesimistas de lo que pueda pasar también con esos otros dos ministerios, porque creo que esto tiene mucha relación con ellos. De hecho, puede tener con más. Pero me refiero en particular a educación y ciencia y tecnología, porque probablemente ustedes vieron y yo fui de alguna manera enredado de una manera interesante durante la campaña política cuando fui invitado por un grupo que venía precisamente de la hoy vicepresidenta, de la vicepresidenta Francia Márquez, y de hecho Daniel Suárez oyó también de esa historia y me contactó también interesado en esa historia, cuando produjimos un documento con Irene Vélez, quien originalmente hubiera podido ser la ministra de Ciencia y Tecnología y generó mucha resistencia y ahora pasó al Ministerio de Minas y Energía, sobre la necesidad de incorporar los saberes ancestrales dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y la resistencia fue brutal. O sea, nos dieron palo por dentro y por fuera. A mí, colegas de la Universidad de los Andes y personas de todo el sistema, llamémoslo así, convencional de ciencia, no podían entender por qué yo había hecho parte de un documento que tenía que ver con traer las voces de los saberes ancestrales. Y yo sí creo que esto tiene que ver no solamente con el Ministerio de Salud en el caso de la partería, sino con el Ministerio de Ciencia y Tecnología o con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y con el sistema educativo, con el aparato, digamos, del sistema de educación. Y quería saber si ustedes son optimistas o pesimistas de lo que pueda pasar con la partería frente a esas otras dos áreas del sector público, la de educación y la de ciencia y tecnología. Bueno, si me permiten, yo cuando leí ese documento y cuando me enteré de todo eso, para mí fue bastante esperanzador. Porque en la academia es pervasiva el colonialismo y la colonialidad, que son dos procesos distintos pero que van de la mano, con respecto a lo que es los saberes ancestrales.
Yo creo que el Ministerio de Educación tiene que reconocer la parte de la educación, de la formalización de las parteras en los propios términos de ellas, pero esto no será posible sin que nosotros desde la academia lo apoyemos. Por eso cuando yo miré eso, yo dije, hay una puerta desde el Estado para que podamos nosotros desde la academia hacer un giro epistemológico, entender nuestra propia posición con respecto a los saberes ancestrales y hacer una reparación y dignificar ese daño que la academia ha hecho por muchos años. La partería tradicional, las comunidades étnicas y culturales, las comunidades indígenas y las comunidades afro han sufrido una extracción, opresión, invisibilización y desaparición por más de 500 años que nosotros tenemos que entrar a repararlos desde nuestros propios privilegios y de nuestra propia capacidad. Por eso mismo cuando yo miré ese documento yo dije, aquí está, apenas esto salga la convocatoria, escribirle Lisset, tenemos que ponernos a pasar una propuesta, mirar cómo vinculamos más agentes de la academia y la verdad yo esperaría que el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología no lo eche en saco roto y trabajemos en eso. Em, es complicado, entiendo la oposición desde la academia, pero yo creo que somos muchas más las voces de resistencia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando hablamos entre investigación cualitativa, los investigadores cuantitativos y las ciencias duras se oponen a llamar inclusive ciencias a las ciencias sociales. Entonces, es una dinámica de poderes intrincada dentro de la academia que existe también dentro del sistema de salud, algunas de estas basadas en género, algunas de estas basadas en raza, algunas de estas basadas en distintas dinámicas. Pero si el Ministerio de Ciencias no nos da la puerta para que desde la misma academia dignifiquemos y demos la relevancia a la labor de la partería tradicional en Colombia, va a ser muy complicado que desde otros ministerios y otras instancias del sistema público del país podamos lograr la dignificación de lo que es la partería tradicional. Y como dice Lisset, es que las parteras, ¿qué es lo que hacen en comparación a lo que hace una persona que estudió en el sistema formal? Prácticamente ellas hacen la labor de una enfermera partera o de un médico ginecobstetra especializado, ¿m? Que va mucho más allá. Entonces, eh, tenemos que reconocer eso y ir en contra de esas dinámicas de poder. Espero y estoy cruzando los dedos para que esa propuesta sea escuchada, acogida y podamos realizar y generar más espacios para dignificar a la partería tradicional. No sé si Lisset tenga algo. Sí, mucho por manifestar, sumado a lo que tú estás diciendo, lo que a mí me queda por decir es que, miren, hoy seguimos sufriendo esa invisibilización, discriminación, y es por la falta de pronto, pienso yo, de pedagogía. La gente no sabe. Miren, a mí un ejercicio que no me alienta a decirlo, pero lo voy a manifestar. En la página de la vicepresidencia en Facebook, cuando suben la foto, hablando del encuentro de la vicepresidenta, por ejemplo, con la Federación Nacional de Parteras, del cual soy presidenta en este momento, la reacción de la gente del común en general fue que la vicepresidenta debería de encargarse de otros temas más importantes, que cómo así que este gobierno lo iban a llevar a tiempos, mejor dicho, trogloditas, que a quién se le ocurrió a una mujer pensante dar su parto a una mujer partera al saber ancestral en este siglo XXI. Y nosotros hicimos un análisis del proceso y dijimos, wow, qué interesante. Primero, que ni la comunidad étnica aporta el proceso y no tiene por qué, porque finalmente su realidad no tiene por qué defenderlo. Y en dos, que la gente que no lo sabe, pues está en resistencia. Y si una persona se toma la tarea de escribir este tipo de manifestaciones, o tiene mucho rayo en su mente de odio, o está muy nublado de información. Lo que decidimos no fue no responder, pero nos llamó mucho la atención porque dijimos, ok, aquí hay una oportunidad, aquí hay una necesidad de seguir haciendo pedagogía y hacer pedagogía frente a la naturaleza humana. O sea, no estamos inventándonos el acetaminofén en un laboratorio, no estamos trayendo ratas de laboratorio para explorar si el polio sirve o no sirve.
No estamos haciendo nada de que estos científicos por año, y con todo respeto, han salvado la vida, pero a partir de sacrificar incluso el ecosistema en torno a salvarnos a nosotros como seres humanos. Estamos hablando que dentro del ser humano estamos respetando la naturaleza del ser humano para preservar la vida del ser humano. Y va mucho más allá de entorno. Esto es una ciencia ancestral, que ciencia y tecnología, incluso con la anterior ministra, se abrió campo de diálogos con las parteras para poder comprender. Porque si tú no lo vives, pues también es difícil que lo entiendas. O simplemente si no tienes la capacidad de escuchar, de generar espacios, de compartir y ver cómo es las maneras en torno de observar cómo se produce el procesamiento y de siembra de cada planta, y cada planta cómo responde a un rezo o a un secreto, y cómo esa transformación entonces en una infusión realmente le salva la vida a una mujer en una hemorragia postparto. Entonces uno dice, esto no es normal, porque es que la ciencia no lo está avalando, pero resulta que sí hay una maestría científica ancestral que lo hace realidad. Por eso, incluso cuando hablábamos con el Dane, decíamos, mire, nosotros quizás las parteras escriben con un chulito en la pared cada parto que atiende, porque ya no lee ni escribe. Ellas simplemente hacen un chulito, o no hacen nada, pero su mayor referencia a su servicio es que tú vayas a la comunidad y le preguntes a una persona X, ¿tú conoces a tal partera? Sí. ¿Y sabes cuántos partos ha atendido? Le dice, a todos los de esta cuadra. Ese es un censo real. Entonces, yo sé que la medicina basada en la evidencia está en torno a conocimientos que necesitan estadísticas. En el caso de ver la medicina ancestral, está concibido en ver la realidad humana. Entonces, desde ahí, creo que tenemos que replantear las maneras de intervenir en los colectivos, en los territorios, y gracias por esta pregunta, porque incluso una de las grandes tareas que tiene Ciencia y Tecnología, que tiene el Ministerio de Salud, es poder venir al territorio, caminar con las parteras y comenzar a visualizar y evidenciar el resultado que por muchos años, como lo manifestaba Ana Sofía, hicimos parte de su crianza, de su educación como mujer, como persona. ¿Cómo entonces incide eso? Y no seguramente se trata de solo encapsularlo en un documento y que haga parte del libro de historia. Yo creo que ya estamos transmutando en decirlo al mundo, de compartirlo y que se constituya en esos valores en que replicamos todos, porque nuestro lema es que parteras somos todos, parteros somos todos, y todos tenemos la capacidad de replicar sistemas de cuidado del territorio, del ecosistema, el cuidado y la preservación de la vida, como lo hacemos las parteras tradicionales, y desde ahí seguir construyendo paz para el territorio. Yo creo que tenemos que cerrar, pero esas palabras de Lisette son apenas al lugar para cerrar este encuentro tan maravilloso. De verdad, Lisette y Daniel, no saben cuánto les agradecemos. Aquí en algunos chats privados, varios estamos todavía emocionados y agradecidos por este encuentro. Ojalá sigamos teniendo conversaciones y podamos seguirlos invitando a otro conjunto de actividades más para que a través del semillero las voces de las que estamos hablando puedan llegar también a esa academia. Yo creo que Daniel lo dijo con mucha claridad, academia somos todos, en vez de hablar de la academia como esa cosa allá que criticamos, academia somos los profesores, somos los estudiantes, somos los miembros de todas estas comunidades. Y las palabras de ustedes de hoy son de una sabiduría impresionante que nos deja a todos motivados a seguir en esta lucha, y sientan en el Semillero del Pacífico un puente para llegar también a esa academia y traer estas voces. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes. Quiero invitar al resto de gente que está aquí para que demos un aplauso y un abrazo de agradecimiento a Daniel y a Lisette por esa compañía, por esas palabras sabias. Esto queda grabado y lo vamos a subir a la página del Semillero y vamos a seguir divulgando esto. A los estudiantes en particular y a los estudiantes de Palante Pacífico que están acá,
De verdad, muchas gracias por venir. Ojalá puedan contarle de esta historia a los otros estudiantes que por alguna razón no pudieron estar por clases, por compromisos, por otras cosas, pero parte de esto es por ustedes, muchachos, los estudiantes que del Litoral Pacífico están en el semillero y están interesados en formarse y ser multiplicadores de muchas de estas ideas. De nuevo, Liceo y Daniel, mil y mil gracias. Qué pesar no estar cerca de ustedes para darles un abrazo, pero sientan que el abrazo va desde bien lejos y de cada uno de nosotros. De verdad, muchas gracias y ya nos veremos y les estaremos contando de las siguientes reuniones del semillero. Muchas gracias a todos, un abrazo y gracias por regalarnos ese tiempo, Daniel y Liceo. Muchas gracias. Un Muchas abrazo gracias. para todas. Gracias. Gracias a Chao, ustedes. chao. 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 Chao.